¿Qué es la posfamilia? El cambio social que ya empezó, según la perspectiva de la filósofa y socióloga Roxana Kramer. Roxana Kramer, a la cual ya le he dedicado muchos videos comparándolo con otros autores, filósofos, psicoanalistas, psicólogos, intelectuales, etcétera. Recién, el 4 de julio del 2026, publica este título, este video, que es La posfamilia, el cambio social que ya empezó. Pues su argumento es que, o mejor dicho, su propuesta es que se construyan departamentos o viviendas arquitectónicas o departamentos para personas que viven y que son solas, hogares unipersonales. Pero esa propuesta, ese plan, esa solución que da Roxana Kramer está únicamente basado en ciertos países y en promedios estadísticos. No toma en cuenta otros datos más que los promedios. Es decir, que ella propone que hay una sociedad post-familia, que no es totalmente cierto porque de partida el diagnóstico que ella hace de la sociedad no es tan real. Los datos no son suficientes como para, el diagnóstico y los datos no son suficientes como para plantear una solución a eso. Obviamente que sí es una, en parte es una realidad de ciertas ciudades del mundo, especialmente del mundo europeo y de América, tanto América del Norte como Centroamérica y Sudamérica. Sí es una realidad que hay muchas personas estadísticamente en promedios que viven solas y que pudieran vivir, digamos, solas con otros que viven solos en determinados departamentos, viviendas o edificios. Pero el diagnóstico que ella hace toma únicamente datos de Francia, de su colega Marcela Yacoub, que reside en Francia y que ella ha tomado datos de promedios de cómo están estructurados los hogares en Francia. Y después Roxana hace una investigación de los promedios de hogares, de cuántas personas por hogar viven únicamente tomando datos de Argentina, de México y de España. De partida está mal. El mundo occidental no solamente es España ni Francia, ni Argentina ni México. Pues le invito más bien a Roxana y a los que le siguen a ella a que investiguen más datos, nos den más datos de otros países. Eh, por ejemplo, de Bolivia, qué está pasando en Bolivia, qué está pasando en el Perú, qué está pasando en Ecuador, qué está pasando de pronto en Chile, y no solamente se quede con datos de las grandes ciudades, porque los promedios se toman de las ciudades capitales de los países, pero ¿qué pasa con la realidad de las ciudades que no son tan capitales? Por ejemplo, en el caso de Ecuador, Cuenca, en el caso de Ecuador, Loja, en el caso de Ecuador, Ambato, en el caso de Ecuador, Riobamba, Guaranda, ¿sí? Ibarra, por ejemplo, o en el mismo oriente, en la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, caso como Macas, Puyo, Tena. ¿Qué está pasando ahí? No puedo negar, sería un ciego ante los datos que nos da Roxana, que sí hay un patrón estructural en el mundo de tendencia a que no hayan muchas familias y que las familias han tenido cambios, han tenido transformaciones en los últimos años, pero eso no nos da el argumento para decir generalizaciones de que en toda América hispana, en toda América Latina, en toda Sudamérica o los países andinos, pues diseñemos infraestructuras, arquitecturas, viviendas o edificios para personas que viven solas. Obviamente es una realidad y sí, sí se puede diseñar ciertos departamentos, viviendas para personas u hogares unipersonales. Totalmente, personas que viven con sus gatos, con sus perros, en vez de hijos.
Y ese es un patrón, ¿no? Sobre todo que el feminismo y el totalitarismo de género, pues está tratando de lavarnos del cerebro, ¿no? Entonces, y que esas ideas de que las personas vivan solas, en comunidades, medio un sentido medio anarquismo, tendiendo al comunitarismo, puede haber un sector que sí vive así, ¿no? Pero si vamos a otros datos que no, incluso a veces no hay ni datos, invito a Roxana y a Marcela Yakub a que vean datos, por ejemplo, en países andinos, por ejemplo, mi país, Ecuador, Bolivia, que investiguen, porque bueno, yo no tengo muchos datos, pero sí sería importante que busquen en el INEC, acá en el Ecuador, en Bolivia, en los institutos de censos y de datos, que no es tan así como lo plantea Roxana Kramer. Váyase, por ejemplo, usted no conoce, ni siquiera conoce Cuenca en el Ecuador, creo, ni siquiera conoce Nabón en el Azuay, ni siquiera conoce, por ejemplo, Tarqui en el Azuay o en la Amazonía, Macas o Taisha. Váyase a Taisha, por ejemplo. Tenemos que tener datos de estos lugares. En Bolivia, además de La Paz, que debe haber puede haber, es la capital y puede sí tener cierta similitud en cómo está estructurada los hogares y las familias, más o menos como la capital de Argentina, de pronto sí, pero si se va a la parte más periférica, a las ciudades pequeñas, sigue conservando el tema de las familias. Yo sé que tal vez se pueden reducir el número de hijos a uno o dos, ya no son como las familias de antes, de 5 hijos, de 10 hijos, etcétera. Entonces, querida Roxana Kramer, y creo que hay que verificar más ciudades, hacer un buen diagnóstico, porque tu diagnóstico y tus datos no alcanzan. Los datos son importantes, pero los datos no alcanzan para un buen diagnóstico de la sociedad contemporánea. No me puedo limitar a tener datos únicamente de 4 países y hablar en general. Es una muestra interesante, yo no reniego de los datos, pero para para diagnosticar bien una sociedad hay que desmenuzar esos datos, conseguir más datos y no solamente datos de promedio, sino que hay que ver otro tipo de datos de los censos y de las datos también de las ciudades, no solamente de países en general, menos solamente de 4 países. ¿Qué está pasando en Guatemala, en, en Panamá? En cada país y además no solamente quedarnos en los datos macro de las ciudades. Entonces no puedo hablar de un sistema post familia únicamente tratando de argumentar con datos mi realidad personal. Si no estoy mal, entiendo que tú tal vez tienes esa realidad de vivir sola y muchos como tú seguramente sí. Sí hay casos, pero también no podemos con eso decir que la familia no es importante y creo que ya hay tendencias en tu propio país, Argentina, con políticas públicas que están tratando de rescatar los elementos fundamentales de la familia. Y no solamente rescatarlo y promoverlo, porque también América hispana, América andina, Sudamérica, América Latina, tiene un fuerte componente familiar. Como te digo, en muchas de las comunidades rurales o urbanas también, pero que no son muy de capital de un país, en ciudades más pequeñas, habría que indagar, por ejemplo, en tu propio país, en Rosario, en Córdoba, en Tucumán, en la Patagonia, de igual forma en mi país, ciudades que no sean Quito y Guayaquil, por ejemplo, Cuenca, Loja, Ambato, lo repito nuevamente, pues ahí la familia sigue siendo un factor importante. Entonces no podemos hablar solamente de lo individual y que lo individual en una especie de comunitarismo en los nuevos edificios, departamentos o arquitecturas
saltándonos de la familia. La familia, así vivas, incluso solo o sola, es un sostén y es una red social que ha existido durante millones, no, no millones, miles de años, ¿sí? Miles de años. Existe y estoy seguro que va a seguir existiendo, más allá de que obviamente hay ciertas personas en promedio que obviamente hay hogares unipersonales, pero esos hogares unipersonales también tienen lazos con sus familias. Eso nos faltaría datos antropológicos, psicosociales, y no solamente datos así duros eh, que no reflejan la realidad de los países, especialmente los países de habla hispana y que han tenido una larga tradición católica, judeo-cristiana. Con eso no estoy diciendo que yo sea un fanático del judeo-cristianismo, tampoco estoy apegado a esa línea, pero sí hay un factor en el inconsciente cultural, en el inconsciente colectivo, a lo menos en los países andinos, en los países sudamericanos e hispanos, de ese factor religioso cultural, no necesariamente que la gente cree en eso, sino que el impacto que ha tenido la religión sigue preservando la importancia de las familias. Entonces, estimada Rosana Kramer, pues tu diagnóstico no está completo, solamente das datos, pero no das información antropológica, solamente das datos fríos y en base a eso no puedo plantear para toda una sociedad una era post-familia. No creo que estás en lo cierto. Eso promueven el feminismo radical, destruir a la familia y por eso se ha ido construyendo unos discursos postmodernos y de ideología de género y de totalitarismo de género, queriendo destruir el núcleo de la sociedad que siempre ha sido la familia. Obviamente en la familia también hay problemas. Obviamente no podemos decir que lo mejor en la sociedad es la familia, pero sí te da un sostén cultural, social, psicológico, económico, etcétera. Sí, sí, ha seguido, sigue y seguirá habiendo una sociedad centrada en la familia, a lo menos en nuestros países hispanohablantes, sudamericanos, andinos, y que no estamos ligados con las capitales de los países, ¿sí? Tú podrías hablar de Ciudad de México, quizás sí, y también habría que investigar eso, porque tampoco puedo decir que solamente en las ciudades está destruida la familia, ¿no? Obviamente que hay esa tendencia, rasgos en promedio, pero incluso en mismo Buenos Aires, en mismo Ciudad de México, en Madrid, Barcelona, Sevilla o París, yo creo que hay sectores, incluso en las mismas ciudades, que todavía un buen porcentaje se mantienen esos lazos familiares, a pesar de que vivan individualmente como hogares supuestamente unifamiliares, pero que habría que investigar porque estoy convencido de que muchos de esos hogares unipersonales siguen teniendo contactos con sus sistemas familiares. Eso, estimada Rosana, entonces te invito a no solamente hablar de generalizaciones, sino también de aspectos antropológicos, psicosociales. Incluso en tu propio país se está restaurando las políticas públicas respecto a sostener a los individuos en sus contextos familiares. No como lo hicieron durante tantos años el Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI queriendo destruir a través de las ideologías de género y el totalitarismo de género a las familias. Y como veo que estás tratando de promover tú con Marcela Yacoub, no es tan cierto lo que estás planteando. Tampoco estoy diciéndote que yo tenga la verdad absoluta, pero te pongo estos otros términos y estos otros factores para el análisis. Y ojalá este video por lo menos llegue a unas 100 personas, porque bueno, evidentemente vos eres una de las que concentran y monopolizan el discurso filosófico, al igual que Agustín Laje y Enrique Fernández Gel y otros, ¿no? En mi humilde canal, que no llega más de a 1000 o 2000 visualizaciones y a veces no sé si este video llegue más de 50 visualizaciones, pero sí quisiera ponerlo en el tapete del debate. Con esto me despido, amigos. No se olviden de seguirme en este canal de YouTube, Tabú Podcast, así como mis libros están colocados en lo que es
Amazon y Hotmart pueden encontrar muchos de mis videos, de mis libros, perdón, tengo un libro que se llama Totalitarismo de Género, ¿sí? Porque estoy en contra de estos totalitarismos y de estas generalizaciones. Con esto me despido, cuídense mucho, chao, chao.